Para esta segunda clase, en toda esta introducción, como para un curso básico del manejo de R, para así introducirnos en el mundo de la bioestadística, hay que tener en cuenta tres conceptos básicos. Uno que es un vector, otro que es una matriz y otro que es un data frames. Listo, entonces el vector como tal es una colección de datos unidimensionales que están conformados por valores del mismo tipo. Como pueden ver, este vector uno pues está conformado por valores del mismo tipo que son uno 2 3 4 5. Son valores numéricos. Y el vector 2 pues por características. En cambio, pues la matriz ya son datos que son bidimensionales, pero que están constituidos por valores del mismo tipo también. Al igual que el vector, tienen que ser valores del mismo tipo. Se entiende por una tabla con un número de filas y columnas definidas. O sea, en este caso, pues tenemos una matriz que tiene una numeración del 1 al 6, que tiene dos columnas y tres filas. Para una matriz, siempre la cantidad de datos debe ser divisible por la multiplicación eh, entre las columnas y la fila. O sea, debe ser igual, o sea que 2 por 3 me da igual a 6, que es la cantidad de datos que tengo. Y un data frames, pues ya, un data frame ya viene siendo aquella estructura bidimensional que también está constituida eh, como una tabla, pero a diferencia de la matriz y el vector, sí puede estar construida con diferentes características, por ejemplo, valores numéricos y valores cualitativos. Entonces, como siguiendo el video anterior, el primer video, la primera clase, podemos notar que esto es un data frame. Tenemos diferentes valores, está compuesto de una estructura bidimensional y aquí podemos poner características. Si miramos todas estas variables que aquí nos las describen perfectamente, donde esto viene siendo, low viene siendo recién nacidos con un peso menor a 2.5 kilogramos, age es la edad de las madres pues en años, LWT es el peso de la madre en libras en el último periodo menstrual. Race viene siendo la raza de la madre, que uno indica blanca, 2 negra y 3 es otra etnia. Entonces si miramos acá en race, eh, pues 2 3 y uno lo podríamos cambiar por estas características que estábamos mencionando, que uno sea blanca, 2 negra y 3 una diferente estas dos. Smoke viene siendo el tabaquismo durante el embarazo, PTL el número de partos prematuros previos, eh, HT historial de hipertensión, eh, UI presencia de irritabilidad uterina, FTB número de visitas al médico durante el primer trimestre y BWT peso del nacido en gramos. Entonces aquí vamos a trabajar con algunas de esas variables para no extendernos muchísimo, pero para que lo tengan en cuenta por si desean entrar, como les decía al principio, a la librería, específicamente esta base de datos, y hacer trabajos con ellos y hacer ejercicios que quieran hacer ustedes desde su casa o que lo puedan extrapolar con bases de datos propias. Entonces, teniendo ya que vamos a trabajar con este data frame, que era el primero que habíamos empleado en el primer video, el único que hemos manejado, pues podemos hacer los ejemplos de lo que viene siendo el, el vector. Entonces un vector, pongámosle aquí numeral para que no me lo corra, que no haga parte del código, así es como hacemos estas etiquetas. El vector, pues podemos darle una característica, como les dije, numérica. Entonces llamémoslo número, ese vector se va a llamar número, y así hacemos un vector. C nos indica que es un vector que está coleccionando unos datos allí, y ponemos números aleatorios, no sé, 2 5 8 3 7 y 4. Entonces le damos control enter y aquí me mostró un error. Objeto C, perdón, puse la C en mayúscula, no me di cuenta. C siempre en minúscula, y ya automáticamente me corrió el código y puedo ver el vector. Este vector está compuesto por estos números, tal cual como los escribí allá arriba. También podemos poner una característica. Entonces,
Como característica ya podemos poner variables, valores cualitativos. Entonces C minúscula otra vez, y por ejemplo podría poner una secuencia de los números como están en el abecedario de A, B, C, D, E. Pero para el siguiente ejemplo quiero poner una secuencia que sea A, B, C, va a ser nuestra primera parte, ¿sí? D, E, F, G, H, I y JKL. JKL. Entonces ya tenemos nuestro segundo vector, que es conformado por valores, datos cualitativos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que podemos, de este que es cualitativo, empezar a jugar con esos datos y hacer extracciones en el cual nos dé pues un orden, eh, extraer de pronto las primeras letras de esta palabra, por si de pronto les interesa cuando tienen datos que son así de cualitativos. Por ejemplo, pongámosle un segundo nombre, característica 2, para que sea diferente al de arriba, y con esa función subs tr, aquí nos indica el x, que viene siendo el vector. Estar es donde vamos a empezar a tomar nuestra letra que deseamos, y el stop la última característica. Entonces tomamos de característica, coma, donde iniciamos, podemos iniciar en 2 y terminar en 3, que es lo máximo que tiene cada característica. Entonces, ¿qué va a decir eso? Que va a tomar la segunda posición y la tercera posición. O sea que este vector va a ser igual a CB, EF, HI y KL. Entonces, aquí lo podemos observar como yo les venía mencionando. Ahora, si queremos tomar el 1 y el 2, entonces ya pueden notar que sería AB, DE, GH y JK. También podemos tomar solo uno en específico. 1 va a tomar solo las primeras, porque va a decir inicia en 1 y termina en 1, las primeras letras. Entonces, esa función me parece súper llamativa. No lo vamos a utilizar mucho en este curso, pero pues para aquellas personas que les gusta trabajar con características, con datos cualitativos, es bastante funcional. Ahora seguimos con lo que es una matriz. Entonces, las matrices, como les decía, las matrices están conformadas con una tabla bidimensional, pero que poseen también las mismas características. Vamos a poner, por ejemplo, esta matriz, que se va a llamar matriz A. Entonces volvemos y hacemos lo mismo, pero entonces con esa función llamada matrix. Aquí vamos a seleccionar nuestros datos. Quiero que miren cómo los escribo de una manera indicando como si fuera un vector arriba también, pero pongo una cantidad de datos que sean divisibles por tanto por el número de columnas como por el número de filas, pues para que sea algo lógico de lo que estoy hablando. Entonces podemos poner esta matriz con esta cantidad de números: 7, 4, 9, números aleatorios, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Son números aleatorios. Tengo 6 datos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, coma, y voy a indicar el número de columnas. Como tengo 6 datos, puedo hacer una matriz de 3 maneras: que tenga 6 filas y una columna, o que tenga 2 filas y 2 columnas, o que tenga 3 filas, 2 filas y 3 columnas, o que tenga 2 filas, 2 columnas y 2 filas, y ese tipo de combinaciones, pero que sean divisibles por 6 en este caso. Entonces nrow viene siendo 2 y ncol, que es el número de columnas, va a ser 3. Entonces pueden ver 2 filas y 3 columnas. También podemos poner una matriz que se llame matriz B.
Entonces la función matrix, y con esa función volvemos y hacemos lo mismo, C, para indicar nuestro conjunto de datos. Pero entonces en este caso vamos a poner 8 datos, por ejemplo 5 3 4 5 5 3 4 5, valores repetidos, no importa, 8 1 1 9 8 1 1 9, son valores inventados en este preciso momento. Como tengo 8 datos, entonces puedo decir que la cantidad de columnas de filas va a ser 2 y la cantidad de columnas va a ser 4. Pero también podría decir que la cantidad de filas va a ser 4 y la cantidad de columnas va a ser 2. A partir de esto, pues ya como vemos nuestra matriz, que es lo que estoy indicando en este preciso momento, podemos también copiar matrices. Si ustedes se dan cuenta, podemos copiar por columna las matrices o por filas, pero quiero que lo tengan en cuenta. Entonces supongamos pegar por columnas. Cuando uno va a pegar por columnas, debe tener en cuenta esto. Si uno quiere pegar dos matrices por columnas, debe tener la misma cantidad de filas. En este caso, la matriz A tiene 2 filas y la matriz B tiene también 2 filas para que me siga la secuencia, o si no, pues no se va a poder hacer. Entonces pongámosle a esto A, que va a ser. ¿Cómo pegamos esto? Con la función cbint. Cbint, tomamos la matriz A, ¿sí? Y la matriz B. No lo voy a pegar en ese mismo orden. Efectivamente, nos pegan nuestras matrices. 7, 4, 7, 4, 9, 2, 9, 2, 3, 5, 3, 5 y continúa con la otra secuencia 5, 3, 5, 3, 4, 5. Ahora, si queremos pegar por filas, entonces, ¿cómo debemos cumplir ese enunciado? Pues que la cantidad de columnas sea la misma para que pueda agruparme esas matrices. Voy a poner este ejemplo. No he cambiado las matrices, siguen iguales. Entonces se pega con la función R20. Entonces tengo la matriz A y la matriz B. Pero yo les dije que deben tener la misma cantidad de columnas. Si ustedes miran, la matriz A tiene 3 columnas y la matriz B tiene 4 columnas. ¿Qué va a pasar? Pues miren, el número de columnas de las matrices pues son diferentes. Entonces no va a poder hacer este proceso. Así que voy a copiar estas de aquí arribita y voy a dejar el mismo número de columnas. Entonces aquí voy a poner 2, aquí voy a poner 3, aquí voy a poner 4 y aquí voy a poner 2. Entonces el número de columnas es el mismo, pero pues el número de filas es distinto. Así que corro el código y automáticamente ya me genera la matriz. Ahora también podemos trabajar con nuestro data frame, que en este caso el data frame nuestro es esta base de datos de la cual hemos venido hablando. Entonces, ¿qué es lo interesante de trabajar con esto? Que hablábamos en el anterior video sobre todas aquellos procesos que podíamos hacer lógicos o también de sumas y restas. A partir del data frame podemos crear desglosamientos del mismo. Me explico. Supongamos que de este data frame quiero extraer información específica y separarla. Entonces, supongamos, puedo poner data frame que va a indicar df, que va a ser de data frame, raya al piso, fumar. Entonces, vamos a tomar aquella parte de nuestra base de datos de madres que fumaban y aquellas que no fumaban. Entonces las que no fumaban se representan con 0 y las que fuman con 1. Así que puedo tomar con esta función subset, que es el subconjunto, ¿de qué? De nuestra base de datos, coma, y vamos a seleccionar nuestro vector, en este caso nuestra variable, que es fumar, ¿sí? Y vamos a tomar aquellas personas que no fumaban. Entonces aquello que sea igual a 0. De una vez nos generó
un nuevo data frame, que es de F fumar, que de los 189 observaciones se redujo a 115, o sea que 115 mujeres de allí no fumaban, ¿sí? Entonces podemos abrirlo y si venimos aquí, todo está en cero, que es lo que indica que no fumaban. Pero también podemos seguir reduciendo esto. Supongamos DF, que va a ser un data frame de fumar y que vamos a ponerle un peso, un peso. Entonces vamos a hacer esto. Utilizamos la misma función subset, peso nacimiento, ¿sí? Y puedo tomarlo de este mismo, pero quieres que lo tomemos desde el inicial porque podemos aplicar la función y esas funciones lógicas. Entonces, de peso nacimiento, aquellas madres que no fumaban, y de paso, y también que sus hijos nacieron con un peso menor a 3000. ¿Eso qué quiere decir? Si miramos esta base de datos, la de DF Fumar, entonces podemos ver que hay pesos que superan 3000. 3090, 3175. Pero pues yo quiero que aquí el peso sea menor a 3000. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces me generó un nuevo data frame que de 115 observaciones se redujo a 51 observaciones. Así que si miramos, ya tenemos aquellas madres que no fumaban y que sus hijos recién nacidos pesaron menos de 3000. Miren, ningún valor acá supera los 3000. Eso es lo chévere de trabajar con este tipo de condiciones lógicas. También podemos hacer otro tipo de tratamientos a nuestra base de datos. Por ejemplo, no sé, ¿cuál es la edad máxima de las madres? ¿Cuál es la edad máxima de las madres? Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? Pues con esta función que se llama max, que max nos calcula el valor máximo. Entonces venimos a peso nacimiento y buscamos la edad, que es la edad de las madres, y nos dice que la edad máxima de las madres es de 45 años. Esto lo puedo guardar también en un vector o en una matriz o en un data frame, como queramos guardarlo. Entonces podemos poner edad máxima. Máxima. Y si venimos acá, es 45. También nos dicen cuál es la edad mínima. Podemos saber cuál es la edad mínima. ¿Cuál es la edad mínima de las madres? Entonces ya es con la función min. Y pues sigue el mismo orden lógico de la edad máxima. 14. No. ¿Qué otra cosa nos podríamos preguntar? Ustedes también en los comentarios podrían indicar qué se puede hacer o proponérselo como tarea. ¿Cuál es el rango de edad de las madres? Un rango de edad se calcula entre el máximo menos el mínimo. Entonces, ¿cuál es el rango de edad de las madres? Entonces podemos aquí a este mínimo asignarle un valor, un nombre, edad mínima, mínima, y con eso podemos calcular el rango, que vendría siendo la edad máxima menos la edad mínima. ...31... igual, 45 menos 14 pues va a darnos 31. También podríamos decirnos, no sé, otro tipo de pregunta podría ser ¿cuánto pesó el recién nacido cuya madre tenía la máxima edad? El recién nacido cuya madre tenía la máxima edad. Entonces vamos a ir a peso nacimiento y de aquí vamos a mirar el recién nacido, que viene siendo este. Entonces, ¿cuánto pesa? Es lo que nos preguntan. Sabemos que este vector es del peso de los recién nacidos.
Y además, con estos corchetes podemos empezar a aplicar una función lógica. En este caso dice, ¿cuánto peso tiene el recién nacido cuya madre tenía la edad máxima? Entonces ya tenemos que referirnos a aquella mamá que tenía la mayor edad. Entonces venimos otra vez a peso nacimiento, la edad, y que sea completamente igual a aquella mamá que era la más viejita. Entonces automáticamente lo sacamos y nos va a decir que el peso del niño de aquella mamá que tenía la edad máxima era de 4.990. Si miramos la base de datos, aunque es una base de datos bastante extensa, pues si miramos, busquemos a ver si la encontramos de rapidez así. Aquella madre que tenga 45 años, es que verlo así por ojo es difícil, en cambio eh, verlo de una forma 45, 4.490. Verlo de una forma así desde la base de datos buscando por ojo es bastante complejo, pero bueno, si funciona ese código. Y eh, otra pregunta podemos hacernos. ¿Fumaba la madre cuyo recién nacido era el de menor peso? Menor peso. Entonces, como nos estamos preguntando si fumaba la madre, entonces empezamos por nuestra base de datos y vamos a si fuma o no fuma. Otra vez abrimos nuestros corchetes y vamos a peso nacimiento y ahora vamos a seleccionar pues dice fumaba la madre cuyo recién nacido era el de menor peso. Entonces vamos a la variable donde tenemos los valores de los recién nacidos, el peso de los recién nacidos, y vamos a darle igual, igual, y pues que el que tenga el menor peso, mínimo. Y peso nacimiento, y aquí nos va a indicar, sí fumaba, porque uno nos indica que sí fuma. Entonces, aquella madre aquel bebé que nació con el menor peso, su mamá fumaba. Y finalmente, podemos decir, no sé, listar los pesos de los recién nacidos. Coma, cuyas madres visitaron al menos 2 veces al médico durante el primer trimestre. Entonces, listar el peso de los recién nacidos cuyas madres visitaron al menos 2 veces al médico durante el primer trimestre. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues bueno, vamos a hacer una lista de los recién nacidos. Entonces, este es nuestro vector. Otra vez abrimos estos corchetes y peso nacimiento. Y dijimos que esta función, esta variable, era la que nos decía que pues visitaban la frecuencia con la que visitaban al médico en el primer trimestre. Entonces va a ser aquella pues que decía al menos, como dice al menos 2 veces, o sea, quiere decir que va a ser menor o igual a 2. Si dijera menos de 2 veces, pues sería solo menor, pero dice al menos 2 veces. Y aquí tenemos toda la lista. Así que pues es una forma de jugar con nuestra base de datos. Muchas gracias.